Muy buenas tardes a todos, hermanos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras y del Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos desde aquí de la ciudad de Torrance, California, en los Estados Unidos. Me es grato poder saludarles y en esta noche vamos a hablar acerca de los dones espirituales, dones espirituales. Vamos tenemos como objetivos, primeramente, es que se espera que después de estudiar esta clase, usted, el estudiante, aprenda los siguientes tres conceptos. Primero, a desarrollar un sistema práctico de estudio. Es muy importante que usted comience a entrar en una disciplina de cuándo, dónde y cómo estudiar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Esperamos que usted aprenda a observar el texto que se está estudiando. Nadie puede hablar de la Biblia si no conoce lo que la Biblia dice. Y lo primero que se hace es observar el texto para ver lo que el texto le dice. Y número tres, luego que hemos desarrollado ese sistema práctico de estudio, luego que hemos observado el texto, vamos a extraer del texto esa vitamina espiritual. Ahora, ustedes noten acá que yo en ningún momento he hecho mención del material académico, didáctico que yo les he enviado. ¿Por qué? Porque la vitamina espiritual no viene del material didáctico, sino que viene del texto. Pero el material se los he enviado para que ustedes tengan una referencia de lo que algún erudito, algún académico dice respecto al tema que ustedes están estudiando. Entonces, hermanos, vamos a pasar primeramente a poder hablar cómo desarrollar un sistema práctico de estudio. ¿Cómo estudiar? Es la pregunta. Ok, primero, es preferente que el estudiante lo haga de manera individual. Cuando usted va a predicar, va a enseñar o va a hacer un trabajo, un ensayo como el que estamos haciendo, aunque lo va a hacer en grupo, es necesario que usted estudie individualmente. Y aquí el problema, usted lo va a ver muy pronto, que cuando se estudia en grupo, hay varios que se esconden y no hacen nada porque dicen, bueno, yo no tengo mucho que decir, hay que lo haga otro. Pero no, este ensayo, aquí todos ustedes van a tener que entregar evidencia de que han estudiado el material que se les ha enviado y que han hecho una diligencia por tratar de descubrir lo que la palabra de Dios dice en referencia al tema que estamos estudiando. Entonces, todos ustedes tienen que estudiar de manera individual. Este método es imprescindible para la reflexión y la asimilación. Cuando uno está solo y está estudiando y comienza a hacer notas, uno comienza a confundirse. Y cuando uno comienza a confundirse, tiene que escribir preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Si usted continúa leyendo la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios se interpreta por sí mismo. La palabra de Dios se interpreta por sí mismo. Entonces, usted tiene que leer el texto, tiene que leer más que un texto, tiene que leer más que el texto que se le ha dado que investigue. Tiene que hacer un poco más. Por ejemplo, el texto del capítulo 12 es una presentación de dos dones, básicamente, el don de lenguas y el don de profecía. Y comienza en el capítulo 12, se extiende al 13 y termina en el 14. Y Pablo ahí está hablando, básicamente, aunque hace mención de varios dones, él está hablando básicamente con la perspectiva de ver y entender cómo funciona el don de la profecía y el don de las lenguas. Entonces, pero si usted no lee más que los 2, 3 primeros versículos o 4 o 5, entonces usted nunca se va a dar cuenta. El estudiante que investiga con un grupo se reúne para discutir lo que ya estudió en casa o a solas. Entonces, todos ustedes que han estudiado el texto se sientan, abre la Biblia
y el moderador comienza a decir, bueno, ¿qué piensan ustedes de este texto? ¿Cómo lo entienden? Se les da un periodo chico a 1, 2, 3, 4 para ver si todos están estudiando, para ver si todos están entendiendo, y entonces es la manera como se hace una investigación. Aquellas conclusiones que hayan tomado como grupo la escribe alguien y entonces ya comienzan a tomar nota de lo que va a ir en su reporte final. Antes de empezar, se debe saber lo que se va a estudiar y de qué forma. Tiene que tener un plan usted. ¿Ok? Tiene que saber de qué va a estudiar. Tiene que entender específicamente cuál es la tarea a desempeñar. Por ejemplo, en el caso de Iraida, la tarea de ellos es definir. Entonces, tienen que comenzar a trabajar con definiciones. Definiciones, tienen que definir. Eso es lo que ustedes van a traer y van a presentar. Van a decirle a la clase, hermanos, a nosotros nos toca presentarles a ustedes las mejores definiciones que tenemos de cada uno de los dones. Vamos a comenzar con el don de lenguas. ¿En qué consiste el don de lenguas? Lo vamos a definir. Ok, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes comienzan a hablar de otras cosas y de aquí se van por acá y esto y lo otro y aquí para allá, entonces se van a perder y van a terminar hablando del color rojo cuando tenían que hablar del color verde. Entonces, tiene que haber un orden, tienen que saber qué es lo que ustedes tienen que presentar. Ok, es muy importante tener un horario fijo de estudio, sin interrupción, y que en el proceso de hacerlo se esté creando un hábito. Ese es el ensayo más importante. ¿Por qué los empujo a ustedes? Ya quiero decirles que hemos sacado a varios hermanos de estas clases, de tanto del hermano marroquín como esta, porque no están interesados en hacer ninguna tarea. Y los tuvimos que sacar. Se les explicó, se les dijo, pero ellos no quieren y están empecinados de que no tienen que hacer tarea. Bueno, si no quieren hacer tarea, no pueden estar en el instituto. Todos tienen que hacer tarea, todos, todos. ¿Por qué? Porque es para su bien. Usted está creando un hábito de estudio. Se está entrenando a hacer algo que usted nunca ha hecho. Entonces tiene que ver lo importante que es tener un horario fijo de estudio sin que sea interrumpido y en el proceso entender que usted está creando un hábito. Es interesante, hermanos, que cuando yo termino mi ciclo de estudio y ya vamos a decir, entrego mi trabajo final y a la siguiente semana, yo siento que algo me hace falta. No sé qué me hace falta y estoy afligido. Y entonces vengo a dar cuenta de que estoy pensando de que tengo que entregar tarea. Y no, ya no hay tarea, se terminó el ciclo, es tiempo de relajarse, de estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya tengo el hábito de estar estudiando. Hay veces que al final de mi ciclo no puedo dormir. ¿Por qué? Porque durante el ciclo de estudio uno tiene que develarse, estudiar, leer. Mientras unos juegan, uno estudia. Mientras otros pachanguean, uno estudia. Mientras otros gozan, uno estudia. Tiene uno que estudiar para poder salir adelante. Distribuya bien su tiempo. Imagínense, yo tengo que leer como 2000 páginas antes del próximo miércoles. Yo no puedo leer todas las páginas de una sola vez. Tengo que distribuir mi tiempo para leer y luego para escribir. Entonces, tiene que distribuir bien su tiempo, de lo contrario, usted no puede salir adelante. Número 1, 2, 3, 4, 5. Determine las herramientas que va a usar para su estudio o investigación. Necesita un diccionario, necesita un comentario, necesita material. ¿Qué necesita? Determine, estas son las cosas que voy a necesitar para hacer mi trabajo. Haga una lista de las herramientas que tiene, pero también haga una lista de las herramientas que necesita. Si no tiene ciertas herramientas, entonces pues, vuelvo y le repito, llámeme, dígame, escríbame, hermano, yo necesito algo, esto y esto y esto y esto. Ok, yo tengo los recursos, pum, se los envío para que usted los pueda, pueda estudiar.
Ahora, quiero mostrarles otra cosa. Aquí les tengo la página, nuestra página de Leyendo las Escrituras, y les voy a enseñar a ustedes algunas herramientas que usted va a encontrar en esa página. Usted va a encontrar estas herramientas solamente yendo a leyendolasescrituras.com. Vamos a ver. Okirok. Ok. Entonces aquí está nuestra página y aquí están las pestañas. Inicio, discípulos, módulos, media, eventos, oración, Israel, acerca del hermano Felipe. Ok, entonces todos ustedes son discípulos. Entonces, si ustedes quieren ver las herramientas, vayan a la pestaña que dice discípulo. En la pestaña donde dice discípulo, van a encontrar algunas de estas cosas tienen que ser corregidas y algunas de estas cosas tienen que ser borradas. Pero va a encontrar un plan de lectura, va a encontrar Biblia, Bible Gateway. Ahí es donde puede encontrar todas las versiones de la Biblia. Puede encontrar una concordancia de palabras. Vamos a oprimir acá una concordancia de palabras. Ok, usted va a ver que esta página es en inglés. Ok, pero si usted quiere ver dónde aparece la palabra don desde el principio, desde el primer uso, usted pone la palabra don y aquí donde dice KJV, aquí, déjeme, oh no tengo, ok, usted cambia la Biblia aquí y pone la de 1960, ¿te ve? Entonces ahora está la versión de 1960, pone la palabra que usted anda buscando y oprime aquí y le van a salir todos los textos. Aquí están todos los textos en toda la Biblia de la palabra don. Pero lo más interesante es que usted va a ver la palabra don, cómo se usa desde la primera vez que se me hace mención en toda la Biblia. Por ejemplo, en Números 8:19, observe que aquí el don no es una herramienta espiritual, no es una habilidad, sino que el don son personas. Y dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón. O sea, la palabra aquí es como un regalo. En don le he dado como don. ¿Para qué? Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Cuando usted se va al libro de Efesios, entonces dice la palabra de Dios, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y a uno los constituyó, ¿cómo se llama? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de el don como personas. Su pastor es el don que Dios le ha dado a su iglesia. Él es el don. Y tú dices, ¿cómo es que él es el don? Sí, toda su vida, todas sus entrañas, toda su vida, todo su tiempo, toda su energía, toda su inteligencia, todo lo que él es el don que Dios les ha dado a ustedes. Su hermano Felipe es el don que Dios les ha dado a ustedes. Entonces, nosotros nos debemos al Señor. Y aunque nosotros no sabemos qué es lo que hacemos, a nosotros nos dicen, hermano, quiero decirle que usted es mucha bendición. Yo no sé de qué me está hablando. Yo simplemente estoy haciendo mi función, mi trabajo, a lo que Dios me ha llamado a hacer, así como lo hace su pastor, así como lo hacen ciertos siervos dentro de la iglesia. Ellos no saben en sí el efecto que sus vidas tienen sobre la vida de otros. ¿Por qué? Porque son los dones que Dios ha dado a la iglesia. Dios nos ha dado dones, nos ha dado personas que viven constantemente 7 días a la semana, 24 horas al día. Su vida es un constante servicio hacia la iglesia. Entonces tenemos dones como personas, pero también tenemos manifestaciones que son dones que vienen y se van, como las lenguas. Usted llega a la iglesia, está en un momento de adoración y comienza a hablar en lenguas y comienza a dar un mensaje. No me diga usted que usted habla lenguas todo el tiempo, que se sube al autobús y está hablando en lenguas, que se sube al auto, está hablando en lenguas, que sube a todas las partes, está hablando y en todas partes anda dando mensajes de lenguas aunque no haya gente. No, eso no funciona de esa manera, porque
Hay dones que son personas y hay dones que son manifestaciones del Espíritu en un momento adecuado, como considera el Espíritu que se lleven las cosas a cabo. Entonces, es muy importante que usted pueda usar esta herramienta para poder aprender acerca de eso. Luego tenemos, hermanos, diccionario de palabras. Si usted oprime acá, diccionario de palabras, vamos a ir a la palabra don. Ok, pone don, aquí está, don. Y aquí sale un montón de cosas respecto al don. Según la Biblia, Dios está en el origen de todo don. Aquí le van a dar un libro apócrifo, Tobías 4:19, pero también sale en Santiago 1:17. La creación en general, Salmo 104, y en particular la salud y los demás bienes materiales, de acuerdo a Daniel, son dones. La tierra prometida y todo lo demás. Entonces, hay cosas aquí que usted puede aprender. Esta es otra herramienta. Ok, luego vamos a ver si este diccionario de definición bíblica. Ok, este es el mismo que le acabo de dar. Vamos a ver acá. Don. Aquí en este lo que tiene que hacer es oprimir la palabra de, don, buscar la palabra, don. Ok, entonces aquí le da una definición de lo que es don. Acuérdese, estas son simplemente opiniones educadas de eruditos que le dicen a usted en qué consiste la palabra don. ¿Qué es lo que hace usted? Usted no toma esto como una dogma, sino que lo toma para, estas son ventanas de luz para su entendimiento. Entonces aquí dice que objeto concreto o a favor especial que se da a una persona sin que ésta lo ganara. Varios términos se traducen por don en la Biblia, que originalmente tal vez tuvieron diversos matices de significado, de las que ya no tenemos un conocimiento exacto, aparte del que pudiera surgir del contexto. Los padres daban dones a sus hijos, como dotes a las hijas, y un regalo de casamiento que el novio le daba al padre a la novia. Todos esos eran dones. Entonces, de ahí es donde se deriva el concepto de un don como un regalo. Ok, comentarios. Ok, aquí hay un libro de comentarios. Ya no existe. Concordancia. Ok, tenemos una concordancia acá. Aquí en esta concordancia, por ejemplo, si usted tiene un texto, se va acá arriba y vamos a poner Primera de Corintios, capítulo 12. Ok. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer en unos minutos, ok, voy a hacer un exégesis de este texto. Aquí es donde usted puede ver cómo se hace. Por ejemplo, tenemos en el griego, en el texto dice perideton neumaticon adelphoi o telo humas agnoein. Ok, eso está en el griego. En el español es totalmente pues diferente, pero de esta manera es como usted comienza a entender cómo es que se hace un exégesis. Pero ese trabajo se lo voy a explicar en un momentito más. Ok, entonces, hermanos, aquí usted puede poner, por ejemplo, palabras, amor, don, lo que usted quiera. Y entonces aquí le va a dar a usted cuántas veces aparece en la Biblia, dónde aparece, cómo aparece, qué significa. Bueno, son herramientas de estudio. Ok, entonces ya que hemos visto cómo estudiar y cómo hacer su trabajo, no quiero pasar a lo que sigue, a no ser que alguien de ustedes tenga alguna pregunta de lo que acabo de decir. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Hermanos, ¿ven ustedes las diapositivas? ¿Se ven? ¿Se ve la pantalla? Ok. Sí, porque alguien me está diciendo que no lo puede ver, entonces no tiene que. Ok. Sandra, ¿tienes alguna pregunta? Sandra, ¿tienes pregunta?
No. Ok. Ok, entonces vamos a ir ahora a hacer un exégesis, pero vamos a hablar acerca de la palabra exégesis. En esta clase tenemos algunas bebitas, algunas chiquititas que tenemos que explicarles más despacito para que entiendan. Tenemos a la única miembro de la iglesia de Leyendo las Escrituras, porque parece que todavía no tiene pastor. Bueno, por lo menos hace unos meses no tenía pastor, que es mi hermana Mireya, de allá de México. Así que tengo que ir despacito con ella. Ok, entonces, Mireya y todos los que están acá, observa. La palabra exégesis, cuando me escuches decir la palabra, vamos a hacer un exégesis. Eso quiere decir que vamos a dar una explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente la Biblia. ¿Ok? La Biblia. El problema que nosotros estamos teniendo en la iglesia moderna es que no sabemos cómo decidir qué es más importante, si el texto bíblico, que es la revelación de Dios, o si las opiniones educadas, lo cual es el texto académico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Se han hecho estadísticas de cuánto es lo que estudia un pastor hoy en día, pero estudia su Biblia y los resultados son asombrosos, porque los pastores de hoy en día prefieren hacer dos cosas: estudiar su Biblia solamente cuando van a enseñar, ¿ok? Y número dos, leer su Biblia, pero como los pollitos, un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por aquí, y entonces eso se ve evidente en los sermones que se predican los días domingo. Los días domingo se dice que se va a predicar de un texto y se termina hablando de muchas cosas menos del texto que se dijo que se iba a predicar. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos lo entienden y mejor prefieren llenarlo con un montón de palabras, y así de esa manera pues sacaron su domingo adelante. El otro problema que está ocurriendo es que los pastores están fascinados con el nuevo conocimiento, están fascinados con el texto académico, los comentarios, los nuevos libros, qué dijo aquel pastor, qué dijo aquel siervo, qué dijo este otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Es que el texto académico está buscando explicar la Biblia y no nos damos cuenta que la Biblia se explica así sola y que es la Biblia la que verifica a todos estos textos académicos. Pero en este momento el fenómeno que está ocurriendo es que la gente prefiere no solamente leer los libros y simplemente ir a buscar ciertas referencias en la Biblia, pero ¿cómo se llama? Su fuente son los textos académicos y de ahí es donde viene todo este nuevo conocimiento. Es más, les voy a decir algo, que a muchas personas dentro de las iglesias están practicando cosas no que aprendieron en la Biblia, sino que leyeron de un libro. Yo me acuerdo Benny Hinn, cuando Benny Hinn estaba en su apogeo y estaba por todas partes, él escribió varios libros. Uno de ellos se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Yo me acuerdo que de que ese libro se escribió, la gente ahora no le ora al Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, sino que le oran al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aprendieron que uno debe de orarle al Espíritu Santo. Y lo aprendieron a través de un libro, porque la Biblia no lo enseña. La Biblia no enseña que tenemos que ni adorar al Espíritu Santo, ni hablarle al Espíritu Santo, sino que nuestra oración, el mismo Señor Jesucristo, al enseñar el Padre nuestro, Él dijo: cuando oréis, o tendréis que orar así: Padre nuestro que estás en el cielo.
Él mismo lo enseñó. El cristiano le ora al Padre en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, muchas de las mañas, muchos de los problemas que estamos teniendo dentro de la iglesia tienen que ver con prácticas no que vienen de la Biblia, sino que vienen del texto académico, este que está acá, del texto académico. Entonces, allí es cuando nos comenzamos ¿cómo se llama? A poner en serios problemas. Y los textos académicos, por muy buenos que sean, yo tengo una infinidad de texto académico que tengo que leer. No dejan de ser, hermanos, opiniones educadas. Muy buenas opiniones, porque son educadas. Pero la Biblia es lo que nos revela, no solamente la palabra de Dios, sino que nos revela a Dios mismo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender esa palabra. Yo quiero decirles algo con toda solemnidad, que la palabra de Dios se nos fue dado a nosotros la iglesia para que la entendiéramos. No se nos fue dado para que estuviéramos a oscuras. La confusión nuestra viene porque primeramente nos dedicamos a hacer esto, a leer el texto académico y luego que hemos leído el texto académico nos vamos a la Biblia y cuando llegamos a la Biblia nos confundimos porque todo lo que se nos dijo acá era una opinión educada. Nosotros tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que fascinarnos con la palabra de Dios. Y luego que ya hayamos leído la palabra de Dios, ver lo que opinan otros. Ver lo que opinan otros. Y de esa manera verificamos que lo que nosotros estamos estudiando no está muy lejos de lo que verdaderamente el texto nos está diciendo. Esa es la manera. O sea, comenzamos en la Biblia y luego leemos los comentarios que han sido educados, de opiniones educadas. Y luego regresamos a la Biblia. Pero toda nuestra concentración, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Estamos fascinados con libros. Hay gente que se puede leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros y la Biblia no la pueden leer. No la pueden leer. Cuando vamos a estudiar la Biblia, leemos un texto y eso es todo lo que hemos leído y luego de inmediato nos vamos a ver qué es lo que dijo este, qué es lo que dijo el otro, qué es lo que dijo acá. Entonces, allí es donde comienzan nuestras confusiones. Entonces, hermanos, si hay algo que les puedo enseñar el día de hoy, hermano, es que usted, como hijo de Dios, tiene que fascinarse en esta palabra. Es que esta palabra, yo les digo, hermanos, que a mí me gusta enseñar de muchas cosas, pero me gusta más enseñar de el mismo texto de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar. Ok, Miriam. Miriam tiene una pregunta. Sí, hermanita. ¿Cómo está, chiquilla? Abre tu micrófono. Ok. Sí, hermano, buenas noches. Yo Buenas noches, estoy señoras y bien, señores, desde Bogotá, Colombia, nuestra querida hermana Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? bien, hermanos, gracias. Qué bueno. Gracias a Dios. Yo tengo una pregunta y pues a mí me encanta leer la Biblia y leo y estudio y hago, pero tengo un gran problema y es que no recuerdo en qué citas es que se encuentran lo que estudié. No lo recuerdo. Entonces yo No te estoy preocupes. pidiéndole a Dios que me ayude. Pero no te preocupes por Sí, eso. sí, sí. No, 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 porque no. yo a todo el mundo esto está en Mateo, no sé qué, yo nunca puedo decir eso porque yo no sé en dónde está. Sí, Entonces, claro. eso me preocupa mucho. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿la subrayas? ¿Tienes un sistema de subrayar, de ponerle, Sí, por sí, yo ejemplo, tengo. amarillo y esto y lo otro? Ok. Entonces, lo que deberías de hacer es que comenzar a subrayar los textos y luego al renglón escribir
¿De qué manera te impactó? O sea, estaba predicando el pastor y el pastor dijo algo de ese texto que te impactó. Escríbelo a la par. Entonces, cuando vayas y regreses y estés estudiando, de esa manera te vas a comenzar a acordar. ¿Me explico? La otra manera es que si hay ciertos textos bíblicos que te impactan, que siempre los vas a usar o siempre vas a aconsejar, ¿ok? De ellos, trata de memorizártelos. Escríbelos y memorízatelos. Y entonces se te van a quedar. Tú vas a ver cómo se te van a quedar. Sí, voy a hacer eso porque estoy bien frustrada por eso. No, no te Yo, frustres, chica. La Biblia, acuérdate, hasta el segundo siglo, perdón, hasta el siglo XIV, si no me equivoco, fue cuando la Biblia comenzó a dividirse en capítulos. Y luego en el siglo XVI fue que se le pusieron versos, porque la Biblia en sí, el texto original no viene en versos, viene de corridita, sí, sin versos sí, ni sí, capítulos. ¿Ok? sí, sí. Bueno, pues, Bueno, pero sigue leyéndolo. gra- sí, gracias. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces mire, le voy a hacer una prueba acá acerca de el texto. ¿Ok? Vamos a comenzar a hacer una exégesis del capítulo 13 perdón, 12 de Primera de Corintios. Y se lo voy a ir presentando a ustedes de la manera como está escrito en el texto original. Ustedes lo van a ver allí en griego. Les he puesto de una o de otra manera la pronunciación de las palabras y les he puesto allí también el significado de las palabras. Yo soy una persona que cuando estudio la Biblia, a mí me gusta observar los detalles. Soy como un doctor forense que ve los detalles. Me gusta ser un detective, me gusta llegar a una escena del crimen, no tocar nada, no llegar a conclusiones falsas hasta no saber todos los pormenores. Eso es lo que hace un detective. Cuando un detective llega a una escena criminal, ve que está una mujer tirada en el suelo, que tiene una pistola en su mano, que tiene un balazo en su cabeza y que está semidesnuda. Si ¿cómo se llama? El investigador de buenas a primera dice, no, esta mujer se suicidó eh, porque estaba deprimida y estaba pensando en su amado. Imagínese, no, entonces nunca va usted a averiguar quién verdaderamente la mató. La verdad de las cosas es que esta escena, simplemente alguien la mató, le puso la pistola en la mano para que todo el mundo creyera que ella se había muerto y no estaba deprimida, sino que se metieron a su casa a robarle. Entonces, pero todo eso se vinieron a dar cuenta hasta que hicieron una investigación correcta. Entonces, ¿cómo comienza una investigación? Toda investigación comienza con una observación de la escena del crimen. Pues el texto bíblico es exactamente igual. Entonces, cuando yo estudio, porque estoy estudiando para ustedes, estoy haciendo un exégesis de Primera de Corintios, a capítulo 12, 13 y 14, y lo estoy haciendo para poder ayudarles en su presentación. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hago, hermanos, es que tomo el texto original. ¿Cómo está escrito el texto original en el griego? De esta manera. Luego que hago eso, comienzo a traducir palabra por palabra. ¿Okay? ¿Qué significa? Y luego hay diferentes sentidos para estas palabras. Entonces, semánticamente, en nuestro idioma, tengo que decidir por la palabra más cercana al significado, no solamente del texto, sino que de todo el contexto que se está estudiando. Si ya los perdí, no los culpo, pero vamos a llevarla así bien despacito. Entonces vamos a ver qué es lo que este texto nos está diciendo. Sin ver el texto
como ha sido traducido en las diferentes versiones. Primero comienza y dice acerca, luego dice y, luego dice los, luego dice espirituales, luego dice hermanos, luego dice no, luego dice quiero, dice tú, ignores. Ok, entonces, ¿cómo es que uno puede poner esto gramaticalmente? Bueno, ya se los puse yo allí gramaticalmente. Se los he escrito aquí a mano derecha. Y lo que para mí parece, a mi parecer, de acuerdo a lo que leo en este texto original, yo veo que lo que está diciendo es que y concerniente a los espirituales, hermanos, no quiero que ignoren. Esto es lo que está diciendo. Ahora, pero ¿cómo fue traducido el texto, por ejemplo, de la 1960? La revisión 1960, ustedes van a notar que en el texto original hay 9 palabras, pues la Reina Valera usa 10 palabras y ellos dicen, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, en el texto original yo no veo dones. Lo único que yo veo es la palabra neumaticón, que quiere decir cosas espirituales o espirituales. Es un adjetivo genitivo neutro plural que algunas personas lo equivocan creyendo de que Pablo está hablando de personas. No, aquí no está hablando de personas, porque en otros textos nos deja ver de que aquí está hablando de dones. Ahora, el texto original no hace mención de la palabra dones, pero Casidoro Valera le añade la palabra dones porque el contexto se lo permite. El capítulo 12, 13 y 14 está hablando de dones. Y lo que Pablo está haciendo acá es que él está contestando una pregunta a una carta de los hermanos en Corintio que le están hablando de ciertas manifestaciones que están ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces, Pablo, que acaba de estar hablando acerca del desorden que había ¿cómo se llama? En la Santa Cena, y acaba de estar hablando también acerca del velo, ok, entonces ahora él dice, y como un nuevo tema, como continuando un tema nuevo de lo que ha venido hablando. Entonces ahora él dice, y o concerniente a la otra pregunta que ustedes me hicieron, acerca de, usted ve que no está la palabra de, aunque en el griego así es como se pronuncia, da, de, pero aquí no está la palabra de. Entonces aquí se le tiene que añadir porque tenemos que formar nuestro lenguaje gramaticalmente correctamente. Entonces aquí el texto original está diciendo y, ustedes lo ven acá, concerniente o acerca de los espirituales, aquí se le añadió don, como ya lo había dicho, aquí se le puso, permítanme, déjenme agarrar nuevamente ok, aquí Casidoro Varela le añadió la palabra don, porque es correctamente, porque ya lo expliqué, porque la palabra don está en todo el contexto del capítulo. Entonces, yo no lo añadí para que ustedes vean la diferencia. Entonces, y acerca o concerniente de los dones espirituales, hermanos, no quiero que continúen en su ignorancia o ignoren acerca de lo que está ocurriendo. Ahora, observe cómo lo traduce la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, el texto original usa 9 palabras, pero la nueva traducción básicamente hace una paráfrasis. Ellos usan 23 palabras para decir lo mismo que el texto original dijo en 9 palabras. Entonces ellos lo traducen de esta manera. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Esto es lo que, así es la manera como lo
como lo tradujeron. Ahora, en estas 23 palabras usted puede ver de que los eruditos, que fueron aproximadamente como 300 los que escribieron y tradujeron esta versión, están haciendo uso de lo que ellos saben en el contexto histórico. Ellos sabían que esta era una respuesta a una pregunta que se le había hecho al apóstol Pablo. Y ¿cómo se llama? La pregunta no era concerniente a las capacidades espirituales, sino que era concerniente a ciertas éxtasis o a ciertas experiencias que los hermanos estaban teniendo dentro de la iglesia. Entonces lo que Pablo está diciendo es que concerniente a las cosas espirituales que están ocurriendo en su iglesia, para parafrasearlo, no quiero, hermanos, que dejen de ser ignorantes al respecto. Quiero que sepan, quiero que aprendan, quiero que entiendan. Eso es lo que Pablo está buscando decir al respecto. Ahora, hay otra versión que está la traducción al lenguaje actual. Uso esta porque esta es una de las versiones que usa nuestro hermano Marroquín, y entonces quiero hacerle ver a ustedes cómo es que en este texto se interpreta en esta Biblia, cómo se interpreta el texto original. Entonces, ellos lo traducen de esta manera. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas que ustedes van a observar es que los tres textos están dando alusión de lo que Pablo está diciendo en el primer texto, es concerniente a los dones espirituales. Voy a presentarles a ustedes una versión más que no la van a entender, pero yo se la voy a explicar. Esta es una traducción literal del griego, pero en el idioma inglés. Y esta traducción, aún antes de yo haberla leído, ya había interpretado yo este texto de esta manera, y para mi sorpresa, esta traducción lo traduce casi igual a como yo lo traduje. Nada más que ellos le añaden una palabra. Dice, y concerniente a las cosas espirituales. Ellos en este texto le añaden esta palabra que dice cosas espirituales. Hermanos, no quiero que sean ignorantes. En este texto, aquí literalmente, este texto está transmitiendo el mensaje de que Pablo está diciéndole a los hermanos, no que se mantengan en ignorancia, sino que él les está diciendo, no quiero que sean ignorantes. Pero hay otra cosa también bastante interesante, que en esta versión el texto está implicando de que las primeras líneas del capítulo 12 no están hablando absolutamente nada de los dones espirituales, sino que de las cosas espirituales que los hermanos le mandaron a preguntar a Pablo. Entre ellas, obviamente, está los dones espirituales, pero entre ellas también están todas esa clase de éxtasis que estaban ocurriendo dentro de la iglesia, a lo cual Pablo va a explicarles enseguida todo el rollo y cómo es que se lleva a cabo. Ahora, entonces lo que yo quiero que ustedes vean que me le he pasado ya casi 7, quizás 10 minutos hablando de un solo texto, tratando de extraer la vitamina y poder entender verdaderamente el significado de lo que el capítulo 12 de Primera de Corintios nos quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Luego que yo he visto lo que está ocurriendo, lo he desmenuzado, lo he traducido, entonces ahora es tiempo de ¿cómo se llama?, de interpretarlo. Entonces, antes de interpretar, antes de yo de irme a un comentario, escribo un comentario propio de lo que yo he entendido. Y lo que yo he entendido en este texto es, número 1, que el capítulo 12
de Primera de Corintios, verso 1, es la introducción a un nuevo tópico que Pablo está introduciendo. O sea, que él está a punto de contestar una pregunta que se le ha hecho en otra carta que él había recibido. Trata con un tema que arroja mucha luz en lo que respecta a la vida cultural de la comunidad cristiana en Corintio. Este texto nos está revelando de que algo estaba ocurriendo dentro de la congregación en la iglesia en Corintios. Era un fenómeno de éxtasis que se estaba dando en medio de la comunidad. Entonces los hermanos no sabían si eso era de Dios o no era de Dios. La cuestión es que estaban ocurriendo ciertas cosas medio anormales, fuera de lo común. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que Pablo no solo se pone de acuerdo con los corintios que este fenómeno no solo es real, sino que además es un evento que tiene que ver con las cosas concernientes a las cosas espirituales, porque Pablo mismo le llama a esas cosas espirituales. Entonces, Pablo está en este momento por primera vez en la historia de la iglesia. Dios está a punto de usar a Pablo para explicarle a usted y a mí cómo es que el Espíritu de Dios se mueve en medio de su iglesia. Y qué maravilloso. Qué maravilloso cuando uno comienza a ver lo maravilloso que Dios, cómo Dios usó al apóstol Pablo para explicarnos las profundidades del espíritu. Este era un hombre dedicado a Dios, era un hombre que no tenía un espíritu diferente al que usted y yo tengo, nada más que en la vida de Pablo había una dedicación y un amor hacia la obra de Cristo. Y la obra de Cristo no eran los templos, no era el trabajo que se hacía, sino que era la gente. Entonces, usted va a notar de que Pablo no tuvo 3 años para contestar esta carta. No, llegó la carta, la leyó, vio lo que estaba ocurriendo en la iglesia y entonces inmediatamente escribió. Comenzó a pensar y otra persona estaba escribiendo su carta y él comenzó a explicar los conceptos espirituales que nosotros conocemos el día de hoy. Y eso me lleva a una pauta, hermano, que los dones espirituales no se pueden solamente estudiar desde el punto de vista de la función del don, sino que los dones espirituales deben de ser estudiados desde la perspectiva de la naturaleza de la iglesia, de la gente. Usted vio que al principio yo puse una pantallita en donde estaban un montón de gente. Bueno, los dones están en la gente, están en la gente. Y para nosotros entender los dones, tenemos que aprenderlo desde el punto de vista de la iglesia. Y él les decía, no quiero que actúen como gente ignorante acerca de las cosas espirituales. Quiero que sepan. Esto me lleva a la pauta, hermano, de que la palabra de Dios nos ha sido dada a nosotros para entender las cosas espirituales dentro de la iglesia y no los libros académicos. Pero estamos empecinados, estamos fascinados con lo que dijo este, con lo que dijo el otro, y nos confundimos. ¿Por qué? Porque andamos buscando las definiciones de las cosas espirituales, no en la Biblia, sino que en muchos otros recursos. Y terminamos enseñándole a la iglesia lo que Pablo no dijo, lo que Dios no dijo, lo que la Biblia no dice. Y ahora nos venimos a dar cuenta, hermanos, que dentro de la iglesia hay un montón de manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, sino que tienen que ver con manifestaciones demoníacas y también tienen que ver con manifestaciones del espíritu del hombre. Es el hombre manifestándose diciendo que es Dios y confunden a la iglesia. Entonces, hermanos, vemos que por primera vez en la historia de la iglesia, Dios a través de Pablo se dispone a explicar teología. Y aquí es donde es importante que usted ponga mucha atención. Pablo va a explicar
algo espiritual, que puede ser espiritual en pos de demonios o puede ser espiritual en pos de Dios. Entonces, si usted lee este texto, Pablo inmediatamente eleva la conversación, la lleva desde un punto de vista humano o desde un punto de vista pagano y lo eleva a un punto de vista teológico. Comienza a interpretar y a enseñar de los dones desde un punto de vista teológico. O sea, desde un punto de vista de Dios, de la Biblia. Y esto es lo que comienza a ocurrir aquí. ¿Cómo es que su espíritu se mueve en medio de ellos? Entonces, es interesante, hermanos, que uh, en la iglesia hoy en día, por ejemplo, la gente quiere saber cuáles son sus dones y en lugar de enseñárseles cuáles son sus dones desde un punto de vista teológico, se le da un formulario que tiene como 50 preguntas y yo estaba haciendo ese formulario el otro día y estaba contestando todas las preguntas de manera errónea y todavía me da una respuesta y me dice cuál es mi don. En otras palabras, que si usted hace eso, usted puede contestar las preguntas según su gusto y de repente salió de que usted tiene un don que verdaderamente usted no tiene y que no va a funcionar para usted. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es que tratamos de humanizar las cuestiones espirituales en lugar de entenderlas desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva de Dios. ¿Para qué sirven los dones? Los dones fueron dados a la iglesia para que la iglesia funcionara, para que la iglesia tuviera una evidencia de que la presencia de Dios era verdadera en medio de ellos. Y lo que ocurre, hermanos, es que en las iglesias de hoy en día, como no vemos evidencia de sanidad, no vemos evidencia de esto, de lo otro, no vemos evidencia de dones, lo que nosotros comenzamos a hacer es comenzamos a tratar de ayudarle a Dios y comenzamos a tratar de a manifestar ciertas cosas que nosotros le llamamos dones, pero que no tienen nada que ver con los dones del Espíritu. Entonces, Pablo está comunicando en este primer texto que el Espíritu Santo es un poder sobrenatural que levanta efectos anómalos, o sea, que se aparta de lo normal o irregular o que hasta en ocasiones es extraño, pero aún así Pablo les llama neumaticón, espirituales. Son manifestaciones espirituales, es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Entonces usted ve, hermano, me la he pasado aquí casi 15 minutos explicándole 9 palabras del texto. Entonces esto quiere decir, hermanos, que el estudio de la palabra lleva tiempo, lleva dedicación, lleva ¿cómo se llama? Un deseo por extraer esa vitamina y le va a costar. No es fácil, le va a costar. Yo simplemente les estoy enseñando cómo es que un exégesis se lleva a cabo. Y yo les podría hablar una hora solamente de este texto. Les puedo dar una infinidad de cosas acerca de este texto, pero vamos a pasar al siguiente texto para que nosotros veamos qué es lo que Pablo continúa hablando concerniente a este texto. Entonces, el texto dice, y concerniente a los espirituales, hermanos, no quiero que ignoren o continúen en su ignorancia. Entonces, ahora en el capítulo 2 de 1 de Corintios 12 nos encontramos una vez más con el texto griego. Y vamos a ver el texto griego y luego vamos a ver qué es lo que dicen o cómo lo tradujeron las diferentes versiones. Oidati hoti ete etne ete prosta eidola ta aponahos an ageste apagomenoi. Oidate, sabéis, hoti, que cuando erais gentiles,
una de las versiones lo traduce como gentiles, pero en sí es paganos. Eso es lo que está tratando de decir y ya se lo voy a explicar por qué. Erais a los esfinges o la eidola, o sea, la idolatría, sin voz, como se lleva, extraviaba. La primera versión es siempre la de 1960. Y la de 1960, noten que el texto original usa 13 palabras. La 1960 usa 17. La nueva traducción viviente usa 20. La actual usa 19. Y la literal usa 18. Entonces vamos a ver la 1960. La 1960 dice, sabéis que cuando erais gentiles, usted ve acá, entonces acá se está traduciendo la palabra pagano como gentil. Ahora, voy a hacer una pausa aquí. Yo hablaba los otros días con un hermano que él pertenece a una de esas iglesias que son judaizantes, que están fascinados con los judíos. Hablan como judíos, visten como judíos, su iglesia, si usted va, parece de judíos. Y entonces él me decía que él ya no es gentil. Entonces le dice, si tú no eres gentil, ¿eres judío? Me dice, no. Entonces hay solamente dos tipos de gente en el mundo. Están los gentiles y están los judíos. Y si tú no eres ninguno de los dos, ¿qué eres? Me dice, bueno, yo no soy ni judío ni soy gentil. Yo soy del pueblo de Dios. Porque yo ya, cuando vine al Señor Jesucristo, dejé de ser gentil. Bueno, esa es la explicación que él me dio. Y algunos de los textos que ellos usan son como este. En la versión de 1960 dice, sabéis que cuando erais gentiles, entonces, al no interpretar esto correctamente, es obvio que parecería que Pablo les está diciendo de que ya no son gentiles. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Entonces, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ok. La nueva traducción viviente, el texto dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, aquí se usa la palabra paganos en lugar de gentiles. Etnos, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Luego en la actual dice, cuando ustedes aún no habían creído en Cristo. Ok, esta es también una traducción satisfactoria. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Ahora, yo quiero que observen ustedes los tres primeros textos en español. Y parecería que el énfasis que Pablo está dando a entender es el hecho de que estos hermanos rendían culto a los ídolos. ¿Ve? Aquí también en este texto dice, cometían el error de adorar a ídolos. Entonces, nuestro profesor nos decía esta semana, el día de ayer, y yo concuerdo con eso, siempre lo hemos hablado, de que el problema no está en el texto de la Biblia, el problema es cómo lo entendemos. Entonces, en el entendimiento de estos eruditos, lo que Pablo está tratando de decir acá es tratando de enfatizar que estos hermanos que le habían mandado a preguntar acerca de las cosas espirituales eran básicamente idólatras. Pero al observar bien el texto, este texto no está tratando de hacer un énfasis tanto en los ídolos, sino que está tratando de hacer énfasis cuando eran llevados a los ídolos. Eso lo vamos a ver también en el texto en inglés. Ustedes, como ya saben, cuando eran paganos, nations, dice, eran llevados a los dioses tontos, dumb idols, dioses tontos o mudos, es traducido acá, y dice acá que eran llevados y extraviados. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la
la traducción que debería ser correcta en esta instancia, entonces usted va a ver los énfasis. Sabéis que cuando erais paganos se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Pablo en el segundo verso? En el segundo verso, lo que Pablo está tratando de decir es que si estos hermanos están tratando de averiguar si las experiencias que están teniendo dentro de su iglesia son de Dios o no de Dios, entonces Pablo está diciéndoles a ellos de que sí son espirituales y que estas experiencias espirituales no se comparan a las experiencias que ellos tenían cuando eran llevados, dice acá, se extraviaban y se llevaban como se os lleva a ídolos mudos. O sea, que había un festival en el, ¿cómo se llama? En Grecia y en toda esa región que se llamaba Pompeo. Pompeo lo que hacía era un festival en donde se hacía una procesión. Entonces la gente seguía esa procesión rumbo a donde estaba el templo de todos los ídolos. Y lo que ocurría es que esta gente iban y eran llevados no porque quizás creyeran en ellos, sino que porque les tenían temor, les tenían miedo a lo que pudiera ocurrir si no iban en esta procesión. Y eso me acordaba, hermanos, cuando yo era chiquito y mi abuelita me llevaba a las procesiones de allá de mi país y comenzábamos una milla por allá bien lejos y llevábamos todos los ídolos y todos los santos y todas las vírgenes y todo, y íbamos caminando, caminando hasta llegar hasta la otra iglesia, y eso era lo que hacíamos en la Semana Santa. Pues esto es prácticamente lo que estaba ocurriendo con los hermanos que anteriormente eran paganos. No entendían, y no entendían porque muchas de las cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia eran muy similares a las cosas que ocurren hasta el día de hoy dentro del paganismo. Y entonces ahora yo quiero que ustedes observen algo muy enfático que lo dejé acá. Dice, a las esfinge que no tienen voz, pues da la casualidad que el capítulo 12, 13 y 14, Pablo habla de un don que comunica. Habla de dos dones que comunica. Habla de la profecía y habla de las lenguas. Entonces, Pablo está dando una introducción de que las cosas que están ocurriendo en su iglesia, si son manifestaciones de éxtasis donde hay un mensaje que se comunica, entonces ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué tienen que tener cuidado? Y entonces este texto se lo voy a cómo se llama, hacer la próxima semana, porque ya hemos prácticamente acabado. Pero les voy a decir algo acá. Ustedes van a ver acá que en este texto hay 22 palabras. La 60 tiene 31, la nueva traducción viviente tiene 32, la otra tiene 33 y la otra tiene 34. 22 palabras y nuestras versiones necesitan muchas más palabras para poder comunicar el mensaje que se está llevando a cabo. Quiero decirles algo, hermano. Nunca se pongan a la par de los ignorantes que dicen que esta Biblia es del diablo, esta Biblia no, esta Biblia aquí, esta Biblia no. No es así. Lo que ocurre, hermano, es que para que exista una nueva versión de la Biblia, tiene que tener por lo menos 10% de cambios de lo que fue, por ejemplo, la 1960. Tiene que tener esta segunda 10% de cambios y tiene que tener esta 10% de cambios y esta 10% de cambios. Tienen que tener cambios para que puedan ser reconocidas como una nueva versión de la Biblia. De lo contrario, es la misma versión. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero todas estas versiones nos tiran luz. Entonces, quiero decirles a ustedes, hermanos, que si ustedes no pueden hacer esta parte de acá arriba, si no pueden hacer un exégesis usando cómo se llama este texto o esta metodología, lo que ustedes tienen que hacer, hermanos, es leer el texto por lo menos en 3, 4 diferentes versiones para que ustedes puedan entender lo que el texto está tratando de comunicar.
ustedes se van a dar cuenta que en el primer texto los hermanos le preguntan y le dicen a Pablo, Pablo, ¿sabes qué? Hay cosas raras que están ocurriendo en la iglesia, cosas de nivel espiritual, cosas que no se ven, cosas pero que están ocurriendo. Ah, sí. Entonces Pablo le contesta concerniente a las preguntas que ustedes me hicieron de las cosas espirituales. Quiero que no se queden ignorantes, quiero que aprendan. Acuérdense que cuando ustedes eran paganos, se extraviaba y se llevaba a adorar dioses paganos y de idolatría, dioses que eran mudos, que no les explicaban a ustedes absolutamente nada. Pues con Dios es totalmente diferente. Pero tienen que entender que nadie que hable, entonces aquí ya podemos entender por qué Pablo estaba diciendo todo eso. ¿Por qué? Porque Pablo está a punto de comenzar a dar una enseñanza del don de las lenguas y el don de la profecía, que viene siendo el tema de esos 3 capítulos. Bueno, ya hablé bastante. Ahora es tiempo de preguntas. Tengo solamente unos escasos minutos. ¿Quién va a ser el valiente en levantar la mano? Mano, comentario. ¿Entendió? ¿No entendió? Este es el momento. Ok. Por fin una valiente. ¿Cómo estás, Lisbeth? Lisbeth. ¿Cómo estás? Lisbeth, yo te escucho. Te estoy escuchando. Ok. ¿Alguien más tiene pregunta? Porque Lisbeth no me escucha. ¿Alguien más tiene pregunta? Ok. Sí, Iraida. Enciende tu micrófono. Iraida. Ok, hermano Felipe. Sí, Sí. más que pregunta es una reflexión, Sí. porque es un desafío muy grande. De verdad que, o sea, la perspectiva que tenemos es, es bien grande y bueno, es apasionante porque lo que provoca es estudiar y estudiar y bueno, yo creo que a veces el tiempo no es suficiente para todo lo que uno quisiera aprender. Bueno, de mi parte me parece, ¿no? Sí. Porque es tanto lo que tenemos que aprender que bueno, no sé, es una reflexión de mi parte porque el tiempo a veces juega con nosotros, ¿no? Y es finito y esto no termina nunca. Correcto. Mire, hermano, yo hago esto, ¿sabe por qué? Porque quiero mostrarles a ustedes que aún hay más. Aún hay más. Todavía ustedes no han sido expuestos a la manera como ustedes pueden entregarse a lo más fascinante de un cristiano, que es la palabra de Dios. Yo les puedo hablar de libros, pero a mí no me fascinan los libros tanto como me fascina la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo les quiero a ustedes inyectar, que ustedes vean que la palabra de Dios es fascinante cuando se entiende, pero se tiene que estudiar y se tiene que saber cómo estudiar. En la próxima clase, o sea, en el próximo ciclo de estudio, yo voy a dar una clase que se llama exégesis bíblica, y los estudiantes que se metan a esa clase van a aprender a hacer esto que ustedes están viendo aquí, a poder traer el texto bíblico, traducirlo y luego aprender a interpretarlo. Pero Bueno, es un desafío, y es un desafío que si usted, mire, si usted quiere ser maestro de la palabra de Dios, quiere ser predicador, quiere enseñar y discutir la palabra de Dios, lo que usted tiene que conocer es la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que me habla de libros, porque dijo William Barclay que esto y que lo otro, y me hablan de muchos libros. Yo le digo, pero háblame del texto.
Hace poco estaba en una página donde hay puros cátedras, donde hay pura gente de alto nivel. Y estaba un chico ahí tratando de enseñar acerca de la justificación. Y estaba diciendo puros disparates, puros disparates. Y entonces vino un chico que quizás era un jovencito, le quiso corregir y entonces este tipo vino y se lo comió vivo. Pero todo lo que este tipo estaba diciendo estaba mal. Entonces me metí yo y le hice una sencilla pregunta que tiene que ver con el texto. Y cuando yo le hablé del texto, enseguida se salió. Ya no quiso hablar más, porque hay gente que conocen libros y de libros, pero no conocen la Biblia. Yo quiero, mi anhelo, mi oración es que cada uno de mis alumnos de esta clase y de toda leyendo las escrituras y de todo el instituto se fascinen, pero con la palabra de Dios, con el texto, que se enamoren del texto tanto, que lean la Biblia todos los días y que estudien la Biblia no para enseñar, sino para enseñarse ellos mismos, para aprender la palabra de Dios. Cuando usted vea el texto y se le haga agua a la boca, entonces usted es que está en algo. Pero si lo que a usted le hace agua a la boca son los libros y hablar de opiniones y qué dijo este y qué dijo el otro, aquí para allá, tarde o temprano usted va a terminar confundido y peor que eso, va a terminar no creyendo lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dicen los libros. Entonces, usted observe algo aquí y con esto voy a terminar. Cuando Pablo en este texto dice, Señor, Curios, en este momento Pablo eleva la conversación que se ha tenido en el verso 1, 2 y ahora que llegamos al 3. Y Pablo, solamente con el uso de la palabra Señor, eleva todos estos capítulos a un nivel espiritual, teológico, cristocéntrico. Y entonces se hace un tratado de la palabra inspirada de Dios. Y esto es lo fascinante de esta palabra bendita. Y esto es lo que yo oro, anhelo para cada uno de ustedes. Que el estudio de la palabra no sea una carga. Que el estudio de la palabra no se haga aburrido. Que no le cueste a usted leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos. Que no le cueste. Sino que se le haga agua la boca. Ayer antes de mi clase, yo tengo que estar en mi clase como a la 1 de la tarde, tengo que estar. Y llego a mi casa a las 10 de la noche. Y en lo que era de la 1 a antes de comenzar mi clase, tuve que leerme 19 capítulos del libro de Éxodos para poder discutir coherentemente y poder sentarme a la mesa de todos esos estudiantes, porque esa era la tarea. A mí me encanta la palabra de Dios. Y eso, si hay algo, cuando yo me muera, quiero que ustedes no se recuerden del hermano Felipe que dedicaba horas estudiando, no. Que se recuerden ustedes que lo que yo les enseñaba era a meterse al texto de la palabra de Dios. Porque eso es lo que produce vida y vida en abundancia. La teología es preciosa y a mí me gusta, la he estudiado por muchos años, pero más que nada, el estudio de la palabra es lo que le da de vida a ustedes. Y espero que esto ustedes lo encuentren bastante difícil, pero que no se apaguen, sino que digan, wow, verdaderamente que yo quisiera estudiar de esa manera. Quisiera entender, estudiar de tal manera que yo pueda no solamente entender la palabra, pero se la pueda explicar a otros. Bueno, para eso requiere dedicación y tiene que dedicarle a usted, tiene que exaltar la palabra de Dios. Cuando usted comienza a exaltar la palabra de Dios en su vida, ese es la obra del Espíritu Santo.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que, adelante, hermana Iraida, que si usted se queda en IPO, yo le voy a enseñar. Okay. Oh, amén, así sea. Y le voy a decir ya de antemano, la invito a que esté en mi próxima clase del próximo semestre de exégesis bíblica. Y vamos a hacer una exégesis de ciertos capítulos del libro de Romanos. Y le voy a enseñar cómo se hace. Y usted va a ver. Bueno. Y usted va a ver que dentro de poco usted va a hacer una cátedra. Va a andar ahí predicando. Bueno. Bueno, Crea, usted diga amén. Usted créale al amén, Señor. amén, amén. Eso, Amén, así amén. es. Amén. Así es. Bueno, gracias por su Okay. comentario, hermano. ¿Hay alguno de ustedes más que quiera comentar algo, que quiera decir algo, que no entendió? Algo, pero digan algo, hermano. Ese es el tiempo. Estamos en vivo. Hablen, digan algo. Nadie. Qué triste, hermana. Bueno, pues gracias, hermana Araida, que usted es la única que quiso comentar. Bueno. Bueno, Lisbeth, habla. Ella dice que se asusta. No te asustes, Lisbeth. Habla, te encendí el micrófono. Lisbeth. Hola. ¿Cómo estás, chica? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí, tratando de hablar contigo que no me quieres saludar. ¿Qué pregunta tienes, hermanita? No, hermano, más que una pregunta era un comentario porque en verdad estoy fascinada con esto de de cómo hace la exégesis de los versículos y cómo se puede comprender mejor lo que quiere decir en el versículo. Yo justamente hoy en la mañana hablaba con alguien y le decía que a veces la interpretación de los versículos, lejos de ayudarme, me confundía. Porque a veces, aun cuando yo no sé hacer un exégesis, no, yo entendía algo distinto a lo que la gente me explicaba. Y como muchas veces la explicación viene de personas que yo considero que tienen un conocimiento mayor, y entonces siempre muchas veces he tenido la tendencia a quedar muy confundida con esas explicaciones y a sentirme que yo no sé interpretar lo que la Biblia dice. Correcto. Y veo en esto de la exégesis, hermano, una herramienta fabulosa, como qué bueno que nos va a dar una materia para enseñarnos a hacerla nosotros, porque de verdad es que hay mucha necesidad de nosotros poder hacer un estudio así para poder interpretar mejor los versículos. Amén. De verdad, pues, Amén, pues qué bueno que se anima, qué bueno que no se me apachó todo ahí, que no voy a entender, que no voy a saber. No, todos ustedes pueden. Con la ayuda del Señor, todos ustedes pueden hacer esto que ustedes acaban de ver. Todos. Pero tienen que aprender cómo hacerlo. Y lo mejor es que tienen a alguien que correcto. quiere enseñarles. Yo les voy a enseñar. Excelente. Se puede mudar con nosotros para Venezuela, por favor. Sí, por ahí voy a estar. Mire, me voy a ir por un mes para Manantial y todos los días voy a enseñar ahí en el templo, a ver si es cierto que llegan. Sí, excelente. La primera semana van a estar 2, 3, 4 días y después se van a aburrir de su hermano Felipe. Bueno, pues me le das un beso a la nena. Ok, con gusto. Bueno, pues, muchas gracias, hermana. Hasta luego. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Qué triste que no pudieron hacerme más preguntas. La próxima semana vamos a continuar con la exégesis de ¿cómo se llama? De los versículos que continúan. La próxima semana vamos a comenzar con este texto. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Tengo 7 clases en las cuales les voy a hacer exégesis de texto por texto, palabra por palabra,
de hasta donde lleguemos del capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque mi intención es que aprendan acerca de los dones de una mejor manera, que los aprendan a ver desde un contexto totalmente diferente. Una cosa que se me olvidó explicarles, hermanos, que yo creo que sería bueno explicarlo antes de que me vaya, porque si no se me va a olvidar. Cuando el apóstol Pablo habla en el verso 1 acerca de neumaticón o espirituales, ¿ok? A mí me hace pensar y me da mucha pena, hermanos, que dentro de las iglesias la gente habla más de experiencias y como son experiencias subjetivas, no pueden ser cuestionadas. Y lo que hay gente que me ha dicho, bueno, hermano, si a mí me ocurrió, ¿cómo es que usted me va a explicar eso? Pues, ¿cómo me va a decir usted y me va a negar de que lo que yo estoy experimentando no es real si a mí me ocurrió? Entonces, quiero decirles algo, hermano, que dentro de la iglesia no hay experiencia que esté sobre la explicación bíblica. Es más, si la experiencia va en contradicción de lo que la palabra de Dios dice, entonces esa experiencia debe ser anulada, debe ser quitada. Algo se debe de hacer inmediatamente, porque no son las experiencias los que andamos buscando, sino que es la manifestación del Espíritu de Dios. Y entonces es muy importante que ustedes entiendan y sepan esto, no solamente como líderes velando por la buena doctrina dentro de su iglesia, sino como hijos de Dios y como individuos y como personas que tienen algunos de ustedes ciertos dones y que están acostumbrados a que esos dones sean manifiestos sin ninguna explicación, aunque muchas veces son cosas raras que no tienen nada que ver con cuestiones espirituales. Entonces es muy importante, hermanos, que esto cuestión de los dones se aprenda desde un punto de vista bíblico y tiene que ser visto desde el punto de vista de la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué es que Dios da dones a su iglesia? ¿Por qué? Muy sencillo, para la edificación de la iglesia. Esa es la razón. Cuando el don comienza a pasar a ser un orgullo o comienza a ser para minimizar a los demás o porque yo me quiero hacer el más espiritual y que la gente me guíe, entonces eso ya no es edificación. Esa es una experiencia que debe de ser corregida a la luz de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, no los quiero aburrir más. Yo creo que hemos llegado a la conclusión. Hermano Ramón, ¿cómo está? Yo sabía que el hermano Ramón estaba esperando para el último segundo para dar su comentario. Hable, hermano Ramón, desde Southgate, California. Háblenos, pero en español. Dios les bendiga y que esta tarde han estado excelentemente abiertos sus oídos para poder complementar lo que el hermano nos está explicando. Con respecto a que mi hermana, ¿cómo se llama? Sandra, me dijo que no había recibido mi correo. Antes de que continuara la clase, cuando ella me dijo, se lo volví a mandar y espero que lo haya recibido. Y parte de lo que está hablando usted va, ¿cómo se llama? Incluido en unas palabras que le estoy explicando sobre lo sobrenatural, cómo debe de ser, ¿cómo se llama? Los dones espirituales que fueron estrictamente para edificar la iglesia. Si lo recibe, se da cuenta que estamos bien. Yo esperaba, porque estuve en una equivocación de que mi nombre había sido cambiado de Ramón a Víctor. Y estaba diciendo yo que había sido excluido del grupo, ¿me entiendes? Pero lo voy a tomar como que fue una, ¿cómo se llama? Equivocación. Un error, hermano, no se preocupe. Ok, por eso digo, lo voy a tomar así. Ok, bueno. Espero que mientras sigamos, ¿cómo se llama? Con este estudio, pueda yo compartir un poquito de lo que Dios me da a mí. ¿Me entiendes? Sí, claro, Yo siempre busco, ¿cómo se llama? Cuando
cuando la hermana estaba diciendo que no se acordaba de las citas bíblicas, yo lo que hago, la verdad, no voy a echarle mentira, yo voy a internet y pongo la pregunta que yo quiero saber. Y entonces ahí me da las citas bíblicas. Entonces yo voy otra vez a la Biblia, ¿me entiendes? Para ver lo que las citas bíblicas me van a decir. Es la manera como se llama, si no me puedo memorizar las citas, doy como la pregunta y me dan la cita bíblica, entonces yo voy a la Biblia. ¿Me entiendes? No leo los comentarios de ellos, sino que voy a la Biblia para ver dónde es que yo no estaba, ¿cómo se llama? En ese momento. Ese es mi comentario, varón. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Qué bueno. Hermana Magali, rapidito. ¿Ya llegaste? ¿Ya estás en casita o todavía no? Abre tu micrófono. Tía Maggie. Ah, bueno, la tía Maggie no tiene micrófono. Bueno, pues. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por lo bueno que ha sido. Espero que, Señor Celestial, esta palabra caiga en buenos corazones y que lleve su fruto, Señor. Ayuda a mis queridos hermanos, Señor. Y ayúdame a mí a ayudarles. ¿En qué puedo ayudarles, Señor? Guíame. Te pido que ilumines sus corazones y les des mucha hambre de aprender, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios les bendiga. Eso ha sido todo por hoy.